Buenas tardes nuevamente, soy Nancy Rodríguez, doctora en Ciencias Médicas, y en este video les voy a hablar un poquito de las actividades que van a desarrollar en la unidad 3, es decir, vamos a hablar de los objetivos y del diseño del método. Como parte de estos objetivos, vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones. Primero que nada, dentro de esta actividad nos pide que realicen la redacción tanto de los objetivos generales como los objetivos específicos. Estos objetivos tienen que ser claros y precisos y me deben de indicar el qué, el cómo y para qué. Incluso, si se puede, le voy a agregar el en quién. Dependiendo del tipo de estudio es que se le agrega ese quién. Dentro de las consideraciones sobre objetivos está número 1. Su formulación debe comprender resultados concretos en el desarrollo de la investigación. 2. El alcance de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades del investigador. Es decir, debo evitar plantear objetivos que no dependen específicamente de mis acciones. Solamente planteo lo que yo sí voy a hacer directamente. Número 3. Los objetivos deben ajustarse a la consecución de resultados por la acción del investigador que pueden referirse a la observación, la descripción o la explicación de situaciones concretas observables en el desarrollo de la investigación. Y por último, hay que utilizar verbos en infinitivo que señalen la acción del investigador. Vamos a presentar objetivos generales y objetivos específicos. Para facilitar la redacción de estos objetivos, puedan ustedes buscar estos verbos, que son los verbos de Bloom, que me van a indicar a qué nivel se va a estar llevando la acción. Algunos de esos verbos son analizar, calcular, compilar, completar, comprobar, iniciar, indicar. Bueno, hay una gran variedad de verbos que podemos utilizar. Estos verbos son la primera palabra que se incluye en la redacción de los objetivos. Es importante considerar que los objetivos me deben de llevar a lograr el objetivo general. Por otro lado, la congruencia, porque deben ser congruentes con el título del tema, con el planteamiento del problema y con la hipótesis. Y además cuidar que no sea una lista de acciones. Por ejemplo, si yo estuviera intentando evaluar el índice de masa corporal, justo el objetivo tendría que ser ese, determinar el índice de masa corporal y no que yo ponga, se va a evaluar el peso, se va a evaluar la talla y se va a aplicar una fórmula. El decirlo desglosado es una lista de acciones. Yo debo de poner más bien, se va a determinar el índice de masa corporal. ¿Cómo se redactan? Debo de incluir por lo menos estos siguientes aspectos. Primero que nada se inicia con un verbo en infinitivo, por ejemplo, analizar. Luego incluyo la variable que voy a analizar, la percepción de la calidad del servicio. Unidad de análisis, ¿de quién? De los pacientes del servicio de urgencias y el contexto o en quién lo voy a aplicar en el hospital X de la ciudad Y. De tal manera que el objetivo sería analizar la percepción de la calidad del servicio de los pacientes del servicio de urgencias del hospital X de la unidad Y. Aquí tengo algunos verbos aplicados a la taxonomía de Bloom, tal cual así lo pudieran buscar en internet. Y finalmente aquí les incluyo algunos ejemplos de su redacción. En el objetivo general, digamos, para facilitarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Me voy a mi pregunta de investigación y a esa pregunta de investigación le quito los signos de interrogación e inicio la oración con un verbo en infinitivo de la taxonomía de Bloom. Si mi pregunta de investigación fuera, las acciones del programa X de atención prenatal reducen el número de recién nacidos macrosómicos en el hospital X en el periodo de tal a tal periodo, el objetivo entonces sería determinar si las acciones del programa X y ya le agrego todo lo demás. Solamente entonces quité signos de interrogación y agregué un verbo en infinitivo al inicio. Y en cuanto a los objetivos específicos, deben de indicarme los pasos. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, serían identificar el peso de los recién nacidos en el periodo X, después implemento las acciones del programa y finalmente identifico el peso de los recién nacidos después de la intervención. Y con esto yo respondo a las preguntas qué, cómo y para qué. Y por ahí se los dejo marcado en color cada una de estas preguntas. Gracias.